Hola a todos. Ayer, 18 de septiembre de 2025, pasó algo importante en Bolivia, ¿eh? Algo que tiene que ver con infraestructura pública. Se promulgó una ley nueva que, bueno, mueve un terreno bastante grande en Oruro. Cambia de manos, por así decirlo. Y con un fin muy concreto. Estamos hablando de la ley número 1637 del Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy vamos a meternos a fondo en esta ley. La fuente que usamos es la Gaceta Oficial, sí, donde se publicó ayer mismo. Queremos entender bien qué dice, pero también qué significa, ¿no? ¿Qué se transfiere, entre quiénes, para qué? ¿Y cómo encaja todo esto? Bueno, vamos a explorar a fondo esta ley. Arranquemos por lo básico. ¿Qué es exactamente esta ley 1637? Es una norma oficial, claro, sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, o sea, el Poder Legislativo. Y el dato clave, la promulgó ayer el presidente Luis Alberto Arce Catacora. Pero esto no sale de la nada, ¿cierto? Hay una base legal detrás. Exacto, no es una ocurrencia. La misma ley lo dice, ¿eh? Se basa en el artículo 158, parágrafo I, numeral 13 de la Constitución Política del Estado. Ese artículo es el que le da la facultad a la Asamblea Legislativa para aprobar justamente esto, transferencias de bienes públicos entre distintas entidades del Estado. Sin esa base constitucional, pues una ley así no sería viable. Es el marco que lo permite. Entendido. La Constitución abre la puerta, digamos. Y el corazón de esta ley, lo central, es eso, autorizar que se transfiera un inmueble. Y ojo a esto, dice que es a título gratuito. No tiene que pagar nada por él, ni un peso, digamos. El dueño original, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, lo cede sin costo. Es básicamente una donación hecha ley entre dos niveles de gobierno. Y esto es clave porque, facilita mucho las cosas para la entidad que necesita el terreno para un fin público. Quita barreras económicas. Bien, entonces es una transferencia regalada, por así decirlo, pero con un propósito súper definido. Ahora, el terreno. Hablemos de eso. ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿Es algo significativo? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Sí, no es cualquier lote, ¿eh? Para nada. La superficie exacta es 33.932,89 metros cuadrados. Casi 3.4 hectáreas. A ver, para que nos demos una idea, son como casi 5 canchas de fútbol profesionales, juntas. Es un espacio enorme, ¿eh? Sobre todo en una ciudad. ¿5 canchas de fútbol? ¡Wow! Eso es muchísimo. Cuesta imaginarse tanto espacio libre así, ¿no? ¿Y el terreno tenía alguna característica especial antes de esto? Sí, y es un detalle interesante. La ley lo identifica como un área de equipamiento. Y hasta tiene un código de predio. AU-D4E-001. Esta clasificación, área de equipamiento, normalmente en los planes urbanos se guarda para cosas de uso público. Escuelas, postas médicas, mercados, parques, ese tipo de cosas. Lo llamativo es que ya tenía esta designación antes de esta ley, para el hospital. Eso sugiere que el municipio ya había pensado esa zona para algún servicio a la comunidad. Quizá no estaba definido cuál o quién lo haría, pero ya tenía esa vocación, digamos. O sea, no es que están cambiando un terreno que era para casas o para tiendas. Ya estaba pensado para algo público. Interesante. ¿Y la ubicación? ¿Dónde queda exactamente esta parcela gigante? La ley es muy precisa en esto para que no haya dudas. Está en el municipio de Oruro, provincia Cercado, departamento de Oruro. Más específicamente en la zona sudeste de la ciudad de Oruro. Y da los límites exactos. Al oeste, la avenida Antofagasta. Al este, la calle Óscar Peralta Soruco. Al norte, la calle Ildefonso Murguía. Y al sur, la calle San Felipe. Con esos datos es imposible perderse. Se ubica perfecto en un mapa. Clarísimo. Y me imagino que siendo una transferencia tan formal, todo debe estar registrado como corresponde, ¿no? Por supuesto. La formalidad acá es crucial para la seguridad jurídica. La ley menciona que el derecho propietario del municipio sobre este terreno está inscrito en Derechos Reales de Oruro. Tiene su número de matrícula computarizada, la A4.01.1.01.001.6028 vigente. Ese número es como el DNI del terreno. Asegura que hablamos de ese y no otro, y que la titularidad anterior estaba clara. Es un paso indispensable para poder transferirlo legalmente.
Perfecto. Entonces ya tenemos el qué, un terreno enorme, para equipamiento, y el dónde, zona sudeste de Oruro, bien delimitado, registrado. Ahora, los quiénes. Mencionaste quién lo da y quién lo recibe. Correcto. La ley lo deja bien claro. El dueño original, el que cede el terreno, es el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. La alcaldía, digamos. Y el beneficiario, el que lo recibe, gratis, es el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, o sea, la gobernación. Ajá. Una transferencia entre el gobierno local y el departamental, dentro de Oruro. ¿Esto es algo habitual? ¿Que se pasen bienes así entre entidades autónomas mediante una ley nacional? ¿O quizás sugiere algo más? No sé, que el municipio tiene el terreno, pero quizás no los medios o la competencia para el proyecto. Es una muy buena pregunta. A ver, la Constitución lo permite, como vimos. Pero no es que todos los días salga una ley nacional para pasar un terrenito. Generalmente, estas transferencias, así, entre gobiernos, y más si se formalizan por ley nacional, suelen ser para proyectos grandes, importantes, estratégicos para la región o el país. Podría ser lo que dice, sí, que el proyecto, un hospital de alta complejidad, supera un poco la capacidad del municipio, quizás en presupuesto o en gestión. Y entonces se necesita que intervenga el nivel departamental, que maneja otra escala. Sería como un mecanismo de colaboración, necesaria por la magnitud del proyecto. Entiendo, una forma de articular esfuerzos entre niveles de gobierno para algo grande. Y eso nos lleva directo al propósito. Mencionaste que no es para cualquier cosa. Exacto. La ley es tajante en esto. El artículo primero, que es el corazón de la ley, dice que la transferencia es con destino exclusivo para la construcción e implementación del proyecto Equipamiento Hospital de Tercer Nivel, Oruro. La palabra clave es exclusivo. No se puede usar para otra cosa. Ni oficinas, ni un estadio, ni casas. Solo este hospital. Si en el futuro quisieran cambiarle el uso, probablemente necesitarían otra ley o un trámite legal bien complejo para modificar esta condición. Hospital de tercer nivel. Suena importante, claro. Pero, ¿qué significa eso en la práctica, en el sistema de salud de Bolivia? ¿Qué lo diferencia de otros hospitales? Es el nivel más alto de complejidad que hay en atención hospitalaria. A ver, un hospital de primer nivel es más bien un centro de salud básico, atención primaria. El segundo nivel ya tiene internación, las especialidades básicas como medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía general. Pero el tercer nivel, ahí ya hablamos de alta complejidad. Eso implica varias cosas. Primero, subespecialidades médicas, cardiología intervencionista, neurocirugía, oncología avanzada, terapia intensiva neonatal y de adultos muy equipada, quizás hasta trasplantes, depende del hospital. Segundo, tecnología de punta, resonadores magnéticos, tomógrafos de última generación, laboratorios súper especializados. Tercero, capacidad resolutiva. Pueden tratar los casos más graves, los que los otros niveles no pueden manejar. Y cuarto, suelen ser centros de formación, donde se especializan médicos y se hace investigación. Vaya, o sea, es un salto de calidad enorme en la atención. Para la gente de Oruro, de la región, tener acceso a eso sin tener que viajar a La Paz, a Cochabamba, Santa Cruz o incluso fuera del país, debe ser un cambio tremendo. Absolutamente. El impacto puede ser gigantesco. Imagina, menos costos y tiempos de viaje para los pacientes y sus familias. Poder tratar emergencias complejas ahí mismo. Podría traer médicos especialistas a la región, también. Y bueno, eleva todo el nivel de la salud pública departamental. Es una inversión social clave. Ahora, claro, construirlo y sobre todo equiparlo y hacerlo funcionar bien es un desafío enorme, pero el beneficio, justifica el esfuerzo, sin duda. Y mencionaste antes que la idea del hospital no era totalmente nueva, que ya había algo a nivel municipal. Correcto. La ley nacional, la 1637, hace referencia directa a una norma anterior, la ley municipal número 2562-2024. Esa ley la promulgó el municipio de Oruro el 26 de agosto de 2024. Y esto es importante porque muestra que la idea, nació o al menos se formalizó a nivel local hace ya más de un año. El municipio vio la necesidad, planteó el proyecto y, seguramente, comprometió este terreno con su propia ley municipal.
Entonces, esta ley nacional que estamos viendo ahora viene a consolidar eso, pero dándole un rango legal superior. Y clave, entregando el terreno a la gobernación, que probablemente será la que busque la plata, licite la obra y administre el hospital. Es un buen ejemplo de cómo una iniciativa local a veces necesita escalar en la estructura del Estado para poder hacerse realidad. Fascinante cómo se conectan las piezas, sí. Ahora, volviendo a la ley nacional, la 1637. ¿Cómo fue el camino, el trámite, hasta que se promulgó ayer? El propio texto de la ley nos da algunas pistas. Dice que fue dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los 3 días del mes de septiembre de 2025 años. Eso significa que el 3 de septiembre la aprobó el Pleno de la Asamblea, o sea, senadores y diputados juntos. Y ahí vemos las firmas, ¿no? Al final de esa parte. Están las de Andrónico Rodríguez Ledesma como presidente del Senado y de la Asamblea, Omar Al-Yabat Jujara Santos, presidente de diputados, y otros secretarios que certifican. Exacto. Esas firmas son la prueba de que el Poder Legislativo hizo su parte, aprobó la norma. Una vez que la Asamblea la sanciona, dice que fue remitida al órgano ejecutivo para fines constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que se la mandan al presidente para que la promulgue y ordene que se publique. Y ese último paso fue ayer, 18 de septiembre, en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz. Ahí la firmó el presidente Arce. Y como siempre, la refrenda un ministro. En este caso, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada Tejada. Ella da fe del acto presidencial, digamos. Correcto. Y ahí es donde entra la publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia. Porque la firma del presidente es clave, pero para que la ley realmente entre en vigor y sea obligatoria para todos, necesita publicarse en la Gaceta. Esa publicación es la que le da publicidad oficial. Por eso la Gaceta es tan importante. Es el medio formal para que todos conozcan la ley y sepan que hay que cumplirla. Todo este camino, desde la base en la Constitución, la aprobación en la Asamblea, la promulgación del presidente y la publicación, sigue los pasos que la misma Constitución establece para crear leyes. Le da toda la legitimidad y fuerza legal a la transferencia del terreno. O sea que la publicación en la Gaceta no es un simple trámite, es lo que realmente activa la ley. Por eso será que al final del documento de la ley y en la Gaceta aparece esa mención a un decreto supremo, el número 690 de 2010. Precisamente. Ese decreto es más antiguo, pero tiene que ver con eso. Obliga a las entidades públicas a estar suscritas a la Gaceta Oficial. Poner esa referencia al final de la Ley 1637 es como un recordatorio. Ojo, esta ley existe y es válida porque se publicó aquí, como mandan las normas. Cierra el círculo de la formalidad, digamos. Bien, creo que ya tenemos una foto bastante clara del qué, quién es, cómo y para qué de esta ley. Ahora, si damos un pasito atrás, ¿qué implicaciones más amplias podemos ver? ¿Qué significa esto más allá del terreno y el hospital en Oruro? Yo creo que hay varias capas. La más directa, la más obvia, es para la gente de Oruro y de toda la región. Como decíamos, es una promesa muy concreta de mejorar muchísimo el acceso a salud especializada. Es una señal de inversión pública fuerte en un área crítica. Eso puede tener efectos enormes en la calidad de vida, incluso en salvar vidas que hoy se pierden por falta de atención compleja o por traslados difíciles y caros. Potencialmente, es una de las obras de mayor impacto social para Oruro en mucho tiempo. Y más allá de la gente que se va a beneficiar directamente, ¿qué nos dice sobre cómo funciona el Estado en Bolivia? Nos muestra muy bien un modelo de gestión pública coordinada, aunque quizás un poco compleja, ¿no? Vemos cómo se articulan 3 niveles. Primero, el municipal. Detecta la necesidad local, quieren un hospital mejor, tiene el recurso inicial, el terreno que ya era para equipamiento, y da el primer paso legal, su Ley Municipal 2562-2024. Segundo, el departamental. Parece ser el nivel con la escala o la competencia para llevar adelante un proyecto tan grande como un hospital de tercer nivel, y por eso recibe el terreno. Y tercero, el nacional. Pone el marco constitucional, el art. 158, da el vehículo legal, la Asamblea aprueba la Ley 1637, y la validación final, la promulgación presidencial para que esa transferencia del bien público sea totalmente legal e indiscutible. Este proceso revela un modelo particular de
de descentralización colaborativa, podríamos decir. El municipio aporta algo clave, el terreno, pero necesita al departamento para ejecutar el proyecto grande y necesita la validación nacional para asegurar el traspaso del activo. Esto sugiere que para proyectos de alto impacto o que mueven bienes públicos importantes, esta coordinación entre niveles, formalizada por ley nacional, es un mecanismo crucial, quizás no el más rápido, pero sí uno muy sólido legalmente. Interesante esa visión del mecanismo. ¿Y crees que este modelo, usar una ley nacional para pasar bienes entre gobiernos subnacionales, es lo normal para impulsar proyectos así? ¿O es más bien la excepción? Basándonos solo en este caso es difícil decirlo con certeza, pero que se use una ley nacional sugiere que no es para cualquier cosita, no. Probablemente se reserva para bienes de mucho valor o para proyectos que se consideran estratégicos a nivel regional o nacional, como parece ser este hospital. Sería interesante ver qué tan seguido se usa esta herramienta legislativa. Podría ser un indicador de dónde están las prioridades de inversión del gobierno central, o quizás una forma de saltar trabas burocráticas o políticas que puedan existir a nivel local o departamental, usando una ley nacional. Es una herramienta poderosa, sí, pero si se usara muy seguido, quizás también indicaría cierta rigidez en los mecanismos normales de cooperación entre gobiernos. Buena perspectiva. Nos saca un poco del caso puntual. Muy bien. Creo que hemos cubierto bastante. Bastante terreno, nunca mejor dicho. Hacemos un resumen para fijar las ideas clave. Dale, perfecto. Lo que vimos hoy es la Ley número 1637 del Estado Plurinacional de Bolivia, que se promulgó el 18 de septiembre de 2025. Su objetivo principal es clarísimo: autorizar que se transfiera, gratis, un terreno de casi 34.000 metros cuadrados en la zona sudeste de Oruro. Este terreno era del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y ya estaba clasificado como área de equipamiento. Ahora pasa a ser propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. ¿Y para qué? Para una sola cosa, exclusivamente: construir y equipar un hospital de tercer nivel para Oruro. Un centro médico de alta complejidad que busca mejorar mucho la salud en la región. Todo esto tiene base en la Constitución, siguió el camino legal formal, Asamblea-Presidencia, y se hizo efectivo con su publicación en la Gaceta Oficial. Es un paso legal clave para hacer viable un proyecto social muy importante, y además nos muestra cómo se articulan, en este caso, el nivel municipal, el departamental y el nacional. Excelente resumen. Y, como siempre, para cerrar, nos gusta dejar alguna idea picando, algo para seguir pensando más allá de lo que charlamos hoy. Exacto. Y al ver esta ley, a mí me surgen al menos dos cosas interesantes para reflexionar. Primero, este caso puntual de la ley para el hospital nos hace preguntar, ¿habrá otros grandes proyectos de infraestructura, no sé, escuelas, rutas, energía, viviendas, gestándose ahora mismo en Bolivia con mecanismos legales parecidos? ¿Se estará usando esta herramienta de leyes nacionales para mover bienes y habilitar proyectos estratégicos en otras regiones? Ver si este patrón se repite nos diría mucho sobre las prioridades de desarrollo del país y cómo el Estado busca llevarlas a cabo. Y segundo, volviendo al detalle del terreno que ya era área de equipamiento antes de esta ley, ¿qué nos dice eso sobre cómo se planificaba la ciudad de Oruro antes? ¿Ya se pensaba en un gran centro de salud ahí o quizás en otra cosa? Que existiera un terreno tan grande con esa clasificación sugiere que había una visión de futuro, sí, pero que se necesite esta ley específica para destinarlo a un hospital departamental quizás también refleja cómo cambian las prioridades. Y los actores, con el tiempo. Investigar un poco la historia de ese predio podría ser una ventana súper interesante a cómo evoluciona la planificación urbana y las políticas sociales en una ciudad como Oruro. Son preguntas que invitan a mirar más allá de la ley y conectarla con la realidad del territorio y su historia.